noches, familia Red. Aquí nuevamente con un capítulo de los que está pasando con Red Fertility. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien en esta nueva etapa de Red Podcast aquí desde Microvisión, entrando a todos sus hogares como cada sábado. Y nada, aquí está Yajaira Rosó como siempre. Erili Marmolejos. Y Diego Jiménez. Yo creo que ya nos conocen, Ya pero... lo conocen, ya. Pero para los que se Hombre, agregan de nuevo. Para los que se Somos de la casa. agregan, claro que sí. Bueno, pues sí, aquí estamos en un nuevo episodio, hoy muy especial, diferente, si ustedes se dan cuenta, hoy no tenemos invitado. No, porque lo hicimos sabía. invitados a todos ustedes. Exactamente, Sí. los invitados de honor son todos ustedes y ahorita van a saber por qué. Sí, a la audiencia por completo. Queremos darle las gracias por la audiencia, tanto en el canal de YouTube, tanto en Microvisión, donde mi amiga acá se siente famosa. Sí, claro. Te siguen Sí. preguntando a Yajaira en la calle, de que doctora, Señora, a yo mí me- me lo dicen todos los Yo me días. encontré una paciente en Colombia. Sí, Sí. y te dijo del podcast. Yo andaba para Colombia con mi hijo jugando fútbol, por cierto, le fue súper bien a los chicos de la UPM, ganaron. Felicidades. Gracias. Y yo estaba en un mall y ahí me llegó una paciente a Qué saludarme. cool. Ya ustedes saben. Así que sí, me Estamos sigo llegando lejos. sintiendo muy famosa. Y déjame decirte también, una retroalimentación que a mí me encantó fue de alguien que me dijo, yo los vi a ustedes en una televisión, en una barbería. No, Y a mí me sorprendió muchísimo porque uno espera como que este tipo de temas lo ven más mujeres en su casa y estar en la No, televisión aquí de una nos ve barbería, todo el mundo. para Eso mí es fue increíble buenísimo. porque quiere decir que el mensaje está llegando lejos y que todo el mundo se está interesando en estos temas que ¿Y qué tú tratamos. crees? Los hombres en también tienen que Red estar Fertility. pendientes de lo que Claro. nosotros estamos hablando, porque nosotros no solamente estamos hablando que si la mujer, que si la menstruación, aquí Sí. se habla de todo. Claro. El tema anterior del varicocele fue un tema buenísimo Muy bueno. y Mucha estamos audiencia. destapando muchos mitos masculinos. Entonces, sí, claro que ellos se van a interesar en ver estos temas. Yo quiero que nos reporten la sintonía, que cuando nos estén viendo, suban una historia, etiqueten a Red Fertility a Red Fertility RD, para nosotros saber quiénes son nuestra audiencia e involucrarlos. Claro que sí. Y en la familia, en la casa, que actualmente se ponen a ver la televisión después de las 7 de la noche, le doy gracias a la audiencia, principalmente a los que ya me han llamado y me han dicho, doctor, mire, eso le está quedando muy bien. Entonces, queríamos informarles de nuestro progreso de Red Fertility. Llevamos un aproximado de marzo fue que empezamos el primer podcast, el 10 de marzo. Salió al aire el 10 de abril. El 10 de abril. Grabamos 10 de marzo, salió algo Ajá. así, y salió 10 de abril. Ajá. Entonces, hemos tenido un buen progreso, tanto así que pasado por varias casas, hemos tenido un progreso enorme. ¿Con qué en relación a qué? A que nuestro local ya es un hecho. Claro. Tenemos pacientes que nuestra amiga Yajaira nos dirá cómo vamos con eso de de los numeritos. Señores, miren, yo siempre les he dicho que Red ahora tiene su casa, pero Red siempre había existido porque nosotros tres siempre habíamos trabajado en equipo. Lo que pasa es que ellos no lo sabían, pero ya yo lo tenía formadito. Y sí, efectivamente, nosotros llevamos ya pruebas de embarazo positiva, gracias a Dios, en este ciclo de in vitro. Sí. Nos fue bien, tenemos pacientes positivas. Y nada, seguimos creciendo, la familia Red sigue creciendo. Entonces, nada, eso es lo que queríamos informarle para que se animen y sigan mandando buena vibra, porque lo que queremos es formar esa comunidad que nos apoye, que se empape de los temas y que también nos mande buena vibra para todas esas parejas que quieren formar su familia y que necesitan ese apoyo. Sí, nosotros celebramos cada positivo como que es un nuevo miembro de nuestra familia. Sí. Cuando oyen el grito allá en Red saben que fue positivo. Sí. Bueno, hoy tenemos algo muy especial y le decíamos que no teníamos un invitado porque tenemos muchos invitados. Exactamente. Y son ustedes, son preguntas. Hoy quisimos que fueran los protagonistas porque nos envían muchas preguntas por DM, en las cajitas de preguntas de Yajaira. Sí. También nos dejan preguntas en los videos del canal de YouTube. Y hoy quisimos tomarnos el tiempo de responderles
todas sus dudas. Que es muy importante porque muchas veces coinciden las mismas preguntas de una mujer con otra y entonces no tienen el tiempo quizás de escribirlo, de hacérselo llegar a Yajaira, a mí o a la doctora Marmolejos, que en esa cajita están todas esas preguntas para aclarar sus dudas. No, y que a veces nosotros desarrollamos un tema y puede ser que en ese tema que desarrollemos podamos responder algunas de sus dudas y otras queden en el aire. Entonces vamos a ser más directos hoy, vamos a coger las preguntas exclusivamente y vamos a responderlas nosotros tres. Y saben qué? Que bueno, cuando yo estudiaba nos decían algunos profesores, porque otros sí decían, ¿qué es lo que tú estás preguntando? Pero muchos nos decían, oigan, no hay preguntas malas, ni preguntas equivocadas, ni preguntas tontas. Son dudas que tiene una persona. Entonces, exactamente. Queremos que sepan eso, que para nosotros no hay ninguna pregunta tonta, ni qué es lo que están preguntando, porque son dudas y mitos que para eso estamos. Así que siéntanse en la total libertad de enviarnos siempre sus preguntas y para eso estamos hoy aquí. Quizá para algunos de ustedes van a escuchar algunas preguntas y van a decir, ¿y qué fue eso? Pero realmente son mitos que nosotros escuchamos día a día. Y que yo siempre le digo a los pacientes, no googleen, pregúntenme a mí. Exactamente. No le pregunten a la vecina, pregúntenme a mí. O sea, yo me quemé las pestañas. Claro, para si no algo. fuera por el maquillaje, yo tengo mis ojeras. Señores, estudiando fue precisamente para eso, para responderle sus dudas, porque muchas veces tienen las dudas y en vez de preguntarle a una persona calificada para eso, pues se van a otras personas y se quedan entonces más confundidos. Es como que yo le diga a la que me da el color, que en vez de yo irle a preguntar a ella, le pregunte, Rili, ¿qué agua necesito para ponerme el rubio? Ella no va a saber eso. Bueno, Yajaira, hablando de las preguntas, aquí aparece una y esa es para ti. Para mí, Sí, wow. ¿Y por qué yo de inicio siempre? Porque la pregunta es en base a ginecobstetricia. Dice una paciente, me gustaría saber sobre la reversión de las trompas. Me preparé y ahora quiero otro bebé. Ok, sí, esa pregunta está fácil. Bueno, para mí, ¿verdad? Bueno, esta es una pregunta que se hace muy a menudo, que es la reversión de la cirugía de la famosa preparada o la salpingoclasia, que así se llama técnicamente cuando nosotros preparamos a la paciente, que se amarra y se corta, no es la técnica de que a mí me amarraron o me cortaron, no, eso no existe, o sea, una paciente se amarra, se sutura y se corta. Para no fecundar. Para no fecundar, exacto. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente que después conoce a una pareja nueva o que por X o por Y quiere volver a salir embarazada? ¿Tiene la posibilidad? Claro que sí. Existen dos formas de hacerlo. Puede ser por una reversión de la misma cirugía, que se llama recanalización, donde vamos a tomar estos dos extremos de la trompa y lo vamos a volver a unir. Entonces, este procedimiento quirúrgico, como todo procedimiento quirúrgico, conlleva lo que son evaluaciones, tanto cardiovascular como anestésica, y tiene un riesgo quirúrgico como tal. Entonces, la tasa de posibilidad de embarazo en esta paciente es de un 25%. No es tan alto porque lamentablemente cuando nosotros vamos a revertir el proceso tenemos que ver en sala de cirugía qué tanto de trompa me dejaron. Okay. A veces nos dejan unos cavitos muy pequeños que no podemos volver a unir, o a veces se llevan la fimbria y no podemos. La fimbria es la parte terminal de la trompa, lo que parece una manito, y si fue eso lo que se llevaron, pues lamentablemente no podemos revertirlo. Okay. Y la otra técnica, que es la que tiene más posibilidad de embarazo, entonces que utilizamos es la fecundación in vitro. Esta no necesitamos de la trompa para embarazarnos, sino simplemente que a través de medicamentos vamos a hacer que la paciente le crezcan múltiples folículos, vamos a aspirar esos huevitos, a fecundarlo en un laboratorio y colocarlo dentro de la matriz. O sea que sí se puede. Perfecto. Sí se puede. Aquí hay una pregunta que se la voy a hacer a Diego. Dice, en un espermatograma, ¿se puede saber si hay ambos sexos? En un espermatograma, dependiendo del estudio, existe un estudio que se llama fragmentación de ADN de esos espermatozoides, que ahí usted puede saber si tiene hembra o varón, porque recuerden, y para información, es el hombre mayormente que determina el sexo de un feto. Entonces, cuando un hombre solamente da hembra, es probable que digamos el 80% de la próxima fecundación sea hembra, o viceversa, tanto para la parte del masculino. Pero el espermatograma que nosotros hacemos de rutina, no podemos diferenciar si ese hombre podría fecundar
tanto varón como por hembra. Eso pasa mucho, que Sí. quizá hay familias que todas son niñas, todos son varones, Sí. y a veces, y yo he escuchado, hombre, es que esta mujer nada más me ha parido hembra o nada más y al contrario, o sea, es el hombre que determina eso realmente. Que determina el sexo, sí. Sí. Efectivamente, el hombre es quien determina el sexo en el embrión, y como dice Diego, pues cuando hacemos un espermatograma están mezclados mansos y cimarrones, o sea, tenemos esperma X y esperma Y, y no vamos a poder determinar ahí cuál es X y cuál es Y. Con un espermatograma no podemos hacerlo. Yo tengo una preguntita para la doctora Marmolejos, Ajá. que también la pusieron en su caja de preguntas. Cuente. Dice aquí, ¿puedo sustituir vitamina D de 7.000 unidades diarias por vitamina D de 100.000 unidades quincenal? Bueno, la dosificación de la vitamina D dependerá del valor inicial. Entonces, para yo decirle a esa paciente si puede hacer esa sustitución, tendría que saber los valores basales de vitamina D para hacer entonces la dosificación adecuada. Los valores reales de esa paciente. De esa paciente en específico. Ahora bien, con esos valores de 100.000 unidades que damos cada 15 días, lo que buscamos es un aporte más concentrado y una absorción mayor de esa vitamina D para que esos valores suban más rápido a niveles óptimos. Recordemos que la vitamina D esperamos que se encuentre en valores por encima de 30, como ya valores suficientes, pero valores óptimos por encima de 50. Y también saber que la vitamina D, como es liposoluble, se acumula, o sea, tiene una capacidad de acumularse y puede ser incluso tóxica en valores por encima de 100. Entonces hay que mantener un valor adecuado pero sin excedernos. Entonces esa dosis de 7.000 pudiera estar adecuada si la sumatoria de esa dosificación diaria nos alcanza una concentración de 100.000, de 150.000 cada Perfecto. 15 días. El otro día yo recibí un paciente que tenía de oficio el fisiculturista. El muchacho se metía al gimnasio y se consumía 15.000 unidades de vitamina D todos los días. Llegó a mi consulta con una hormona sexual muy acelerada, que valga el decirlo, que si tú consumes mucha vitamina D siempre y cuando tenga un poco insuficiente, al consumir te habilita un poco más el apetito sexual y unas cuantas cosas más. Pero en relación con este paciente, Cuidado con esa información, Diego. Sí. Sí. Corren ahora. Para que no haya una com- intoxicación por vitamina D, Pero, por favor. No, lo que pasa es que lo que vengo a decir es que este paciente empezó a producir cálculos en los riñones. Sí. Entonces había una sobresaturación que llegó no por un apetito sexual muy amplio, sino que llegó porque tenía muchas piedras en los riñones. Entonces hay que ahora reportarlo para hacerle un tratamiento quirúrgico. O sea que si usted no quiere tener problemas en los riñones, no consuma una vitamina D a un exceso. Exagerada, exactamente. Sí. Por eso es que lo importante es que se hagan la prueba, que se midan los niveles y que vaya donde un especialista que le dosifique adecuadamente. Todos Sí. los medicamentos son indicados por un médico porque ese médico ya calculó cuál es la necesidad básica de ese paciente y en base a eso es que medica. Por eso si un medicamento, una cantidad de miligramos es necesaria para mí, no quiere decir que es necesaria para otro Claro. paciente. Entonces me suelen preguntar mucho, doctora, ¿yo me puedo beber tantos miligramos de tal cosa? Yo, bueno, por aquí no te puedo responder. Necesito verte, conocer tu caso para poder Y los responderte. análisis. Y antes de salir de la vitamina D, advertir a la población que hay una gran deficiencia de vitamina D, a pesar de nosotros vivir en un país tropical donde el sol nos quema abrasante, realmente hay una deficiencia grandísima. Yo recibo en la consulta, bueno, hace pocos días recibí una vitamina D en 6, que es Dios un valor mío, extremadamente 6. bajo. He recibido en 8, en 10 y el promedio que recibo va de 19 a 22, que son valores muy bajos. Entonces hay que estudiarse la vitamina D y suplementarla, Claro que porque sí. el efecto dañino es que puede predisponer a una osteoporosis temprana por una Sí. baja absorción del calcio, puede también predisponer a disminución de la capacidad inmunológica y muchísimas otras condiciones. En una conferencia que yo estuve en Panamá, fue una reumatóloga a impartir una conferencia y ella decía que cómo es que nosotros en el trópico, y tomó como ejemplo Punta Cana, dijo Sí.
cómo es que en Punta Cana hay personas que están de playa, que trabajan constantemente y aún así tienen deficiencia de vitamina D. Así es. Entonces, no es que totalmente usted, por tomar el día entero sol todos los días, no significa que tiene unos valores de vitamina D adecuados para su salud. Exacto. No, y Next. que desde el punto de vista de fertilidad también es necesario. Claro. Claro, ya mencionaba Diego el tema de las hormonas sexuales. Tanto femeninas como masculinas, porque para la buena maduración del ovocito necesitamos vitamina D, porque el estrógeno es necesario para su síntesis, la vitamina D. Así es. Antes no se le daba tanta importancia. Bueno, en la población general empezó a sonar después del COVID, que le empezaron a utilizar como suplementación. Pero en nutrición ya nosotros tenemos un tiempo, unos años, viendo tanta deficiencia que para nosotros es una prueba rutinaria. Próxima pregunta, que hay muchísimas, si nos quedamos ahí. Si quedamos con vitamina D, tenemos Sí, tela por tenemos donde cortar. un programa para eso. Hay una preguntita para Yajaira, y dice... Después de mi ovulación, ¿a los cuántos días me puedo hacer una prueba de embarazo? A mí esa pregunta es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque muchas pacientes entienden que después que tienen relaciones se pueden hacer la prueba de embarazo al otro día. Y realmente pasa un tiempo importante entre el momento de la relación sexual y la prueba de embarazo. Primero, como dice ella, después de la ovulación. Normalmente, posterior a la ovulación, se cuenta 14 días más o menos 2. Entonces, al 16º día se debe de realizar la prueba de embarazo porque ya ahí me puede dar positivo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un proceso. Primero se ovuló, luego llegó el espermatozoide, luego lo fecundó, luego ese huevito empezó a dividirse para formar el cigoto, luego se dividió en 4 células para formar lo que se llama el blastómero. Luego se fue dividiendo y todo ese proceso lo hace en la trompa. Entonces ya luego que se forma ese pegote de celulitas llamado mórula, llega hasta el endometrio donde se va a huecar y forma lo que se llama el blastocito. Entonces ahí es que se implanta. Y es hasta ahí cuando se implanta, que se pega en el endometrio, que esas celulitas empiezan a liberar la hormona del embarazo para dar positiva una prueba. Eso es más o menos que tanto tiempo. Como más. 16 días. Como Entonces, 16 días, ya 14 a 16 días. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las pruebas de embarazo, incluso de orina, son pruebas de titulación. Quiere decir que te dan positivo hasta un porcentaje de hormona positiva de embarazo. Y si tú, por ejemplo, la titulación de la prueba es 100 y tú estás en 99, te puede dar negativa tú estando positiva. O si tú te haces la prueba de embarazo a los 10 días y te da negativa, tú estás embarazada, pero es porque el embrión viene bajando para implantarse. Entonces, por eso nosotros debemos de hacer la prueba a los 16 días post-ovulación. Y no comprar 15 pruebas. Bueno. Sí, porque empiezan a hacerse pruebas. Y se la hacen al otro día y sale negativa, va a salir negativa obviamente, sí, porque tiene que pasar un proceso. Eso es como cuando uno siembra, yo siempre le pongo el ejemplo de cuando uno siembra una semillita. O sea, tú sembraste una semillita y al otro día tú no vayas a buscar la matita. Claro, o sea, tú no. tienes que esperar el proceso. Así mismo es el embrioncito. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, Yajaira, y es Y sobre... dale, Yajaira. Sí. Bueno, esta la vamos a conversar en conjunto, pero es sobre el síndrome de ovario poliquístico, porque dice, quiero quedar embarazada, pero tengo ovario poliquístico, ¿qué debo hacer? Óyeme, pero los ovarios poliquísticos han salido en la mayoría de los podcasts. Parece que ahí existe en la población femenina, que es una enfermedad como muy grave, al igual que la endometriosis. Mira, lo que Que pasa son es dos que hay un temas muy buenos. sobrediagnóstico del ovario poliquístico. Eso. Hay dos cosas. Es verdad, es una de las causas más frecuentes de infertilidad y de trastornos menstruales en la población femenina joven, adulta, pero también hay un sobrediagnóstico. A mí me llegan muchos casos de mujeres que dicen, no, yo vengo porque a mí me dijeron que yo tengo ovario poliquístico. Y yo, a ver, vamos a hacer un historial clínico. ¿Tu menstruación te llega todos los meses? Sí. Ya desde ahí tú sabes que la paciente no tiene un ovario poliquístico. Cuando tú la ves, cuando entra por el consultorio, porque desde que la paciente entra ya tú le estás Tiene un fenotipo inspeccionando, característico. tú ves que la paciente no tiene acné, que no tiene ese sobrepeso típico de la paciente de ovario poliquístico, ya tú sabes que la paciente no es un ovario El poliquístico. hirsutismo. Entonces, ¿qué pasa con esa paciente? Que fue un día a hacerse una sonografía que se la hizo tal vez cuando se le estaba quitando la menstruación, estaba en una etapa folicular,
preantral, o sea, cuando ya empiezan los folículos a crecer, le hicieron una sonografía, se la hizo el radiólogo o el sonografista y hizo un reporte sonográfico. Ojo, un reporte sonográfico no es que está mal hecho, es que el médico que hace la sonografía tiene que hacer su reporte. Claro. Ahora bien, ese no es un diagnóstico. Muchas veces ustedes me mandan a mí una sonografía para que yo le dé el diagnóstico. Y yo le digo, es que yo tengo que saber tu historial, claro, porque un diagnóstico se basa en un historial clínico, en un reporte de imágenes y en laboratorios inclusive. Entonces, cuando vienen, ya creen que el diagnóstico es esa sonografía y no. Cuando tú le haces un historial clínico, te das cuenta que esa sonografía se le hicieron cuando ella se le estaba quitando la menstruación. Entonces, no es un ovario poliquístico. Pero ya si tenemos una paciente que sí tiene un síndrome de ovario poliquístico, sí tiene ese problema para la fertilidad. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa con una paciente que verdaderamente tiene un síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo lo puedes reconocer? Primero, es una paciente que tiene trastorno de la menstruación. Es una paciente totalmente irregular. Cuando hablo de irregularidad menstrual, hablo de aquella chica que no ve la menstruación todos los meses, que tiene retrasos menstruales de hasta 2 meses, de 35 días, de 45 días, hasta 6 meses puede tener retrasos menstruales. Puede o no puede tener acné, porque hay algunas que tienen, otras que no. Puede o no puede tener hirsutismo, que eso es vello en el área de la cara, de los pechos, de la espalda, o el vello axilar o púbico es un vello más grueso. Y aparte, tiene trastorno del peso. Es una persona que tiene problemas para disminuir del peso. Y también trastornos metabólicos como resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces, cuando tú tienes ese historial, tú le acompañas a eso a una sonografía que tiene una resistencia ovárica que se ve evidenciada con múltiples folículos. ¿Dónde? En el ovario, acompañado de un trastorno hormonal. ¿Por qué? Porque como la paciente tiene resistencia a la insulina y tiene resistencia ovárica, entonces va a tener un trastorno hormonal de las hormonas de la reproducción. Entonces es una paciente multidisciplinaria, donde se ve involucrado nutrición y ginecología, porque esa paciente amerita un tratamiento multidisciplinario, porque no es una paciente que te va a rebajar solamente porque tú le pongas una dieta, no. Necesita un medicamento para la resistencia a la insulina, como lo es la metformina. Y en caso de que la paciente quiera un embarazo, pues normalmente esa paciente requiere un tratamiento para la ovulación, porque estas pacientes al tener resistencia a la insulina tienen oligoovulación. ¿Qué significa eso? Que no te ovulan todos los meses porque no ven la menstruación todos los meses. Claro, claro. O sea, te van a ovular en un año 2 o 3 veces. ¿Cuándo? No se sabe porque son irregulares. Entonces ahí es difícil, si no se sabe cuándo va a ovular, poder programar una coito que permita una fecundación. De eso, en resumen, se saca que dependiendo de quien haya hecho la sonografía, que reportan en verdad si tiene quiste o no quiste, porque también existe una cosa, existen en nuestra población un concepto de quiste, como que es algo grave, que un quiste, que tengo un quiste y que cualquier cosa, la palabra quiste. No, porque yo siempre le digo, folículo es un quiste. Bueno, folicular. Sí. Ocasiona un daño psicológico en los pacientes. No que yo tengo un quiste y que se va por ahí, ¿con qué lo trato ese quiste? Entonces, también, con lo que decía Yajaira, después que la paciente tiene ese diagnóstico, lo más recomendable es que acuda a la consulta y que salga de dudas, no que se repita 3 sonografías, 4 sonografías. Es que yo siempre he dicho algo, el paciente no se puede autoindicar estudios. Cometen ese error. A mí me llegan a la consulta, yo vine, doctora, mira, y yo me hice la sonografía, y yo, ¿qué sonografía? ¿Quién te la indicó? No, para ir adelantando. Es que tú no sabes si yo te la iba a indicar, o tú no sabes si yo te la iba a hacer. O cuándo tú necesitas, en qué fase tú necesitas eso. Entonces caemos ahí a la fase de médico de complacencia. Por ejemplo, el médico acepta que usted me trajo la sonografía, pero estamos retrasando un diagnóstico. Claro. Mira, desde el punto de vista nutricional, el manejo del síndrome de ovario poliquístico, como decía Yajaira, definitivamente debe estar presente. Claro, totalmente. Porque como hemos mencionado en otros episodios del podcast, hay pacientes que con la simple pérdida de peso logra un embarazo espontáneamente. ¿Qué ocurre en el síndrome de ovario poliquístico? Que tiene un factor metabólico muy importante, que es el tema de la resistencia a la insulina, que viene por el acúmulo de grasa. Esa mujer con ese fenotipo que ya Yajaira, esas características físicas que ya Yajaira describió,
internamente tiene también características específicas. Tiene una predisposición a un acúmulo de grasa, especialmente grasa visceral, que es la grasa que está profundamente cubriendo los órganos, que puede llevar... Diego es el traductor y él dijo que no es órganos, que es tripas. La tripa. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Que si yo tengo mucha grasa alrededor del hígado, me puede causar un hígado graso. Si tengo mucha grasa rodeándome el corazón, es un corazón que también se va a enfermar, esos vasos sanguíneos, o sea que el riesgo cardiovascular de esa paciente también está incrementado. Y todo ese tejido graso en exceso es un tejido graso enfermo y de ahí viene todo ese trastorno metabólico, la resistencia a la insulina o prediabetes. Y hay otro signo muy característico que se lo digo por si alguna mujer lo identifica, que es la acantosis nigricans. Ay, sí. Que es una coloración. ¿Cuánto dinero gastado en cremas? Y nunca se le va a aclarar esa coloración oscura de cuello, de codos, de axilas, de todas las áreas de pliegue. Eso aquí. Hay personas que incluso ese grado de resistencia a la insulina es tan fuerte que se le puede ver en pómulos, en frente, se le ponen gruesos los pliegues, acrocordones, que son unas bolitas de carne, dice la gente, pero todo eso son signos de resistencia a la insulina que no se curan de manera estética. Con ninguna crema, por más cara y buena que sea, se le va a aclarar. Inmediatamente esa persona comienza a perder peso, mejora esa resistencia, se va viendo ese aclaramiento de forma natural. Así que la recomendación es la pérdida de peso sanamente, comiendo saludable y el ejercicio, que también es un gran sensibilizador de los receptores de insulina y mejora mucho estos casos. Mira, hay algo que yo quiero que se le quede a las pacientes del síndrome de ovario poliquístico. Cada vez que te llega una paciente con ovario poliquístico, con sobrepeso, ellas se sienten atacadas cuando tú le dices, no, que hay que bajar de peso. ¿Atacadas por qué? Por el sencillo hecho de que a ella se le hace muy difícil el bajar de peso. Porque la resistencia a la insulina no es un maíz, no es tal vez con una dieta, ella se pone en una dieta y una amiga que no tenga resistencia a la insulina se pone con la misma dieta y la amiga el fin de semana se bebió una cerveza porque el novio cumplía años y el fin de semana siguiente se comió un pedazo de pizza con la sobrina y te baja 10 libras. Pero esta con la resistencia a la insulina te hace la dieta y te bajó 2 libras o 5 libras. Totalmente. Emocionalmente a esa tipa se le cae todo porque dice, cónchale, yo hice el esfuerzo y lo que te bajé fueron 2 libras. Entonces esa de ovario poliquístico emocionalmente se desgasta. Claro. Entonces ella tiene que estar mentalmente preparada para saber que esto es un proceso lento, que tiene que llevar una ayuda con la metformina. Y que no puede caer en el juego de la comparación. Totalmente. Porque tiene un problema metabólico de base. Así es. Entonces, hay que ser un poquito empático con eso, porque tal vez esta paciente está dando su máximo esfuerzo, pero encuentra gente que dice, ¿pero y qué? ¿Tú lo que necesitas es bajar de peso? Sí, ella lo sabe que tiene que bajar de peso. Totalmente. Ella lo está haciendo. Entonces hay que ser un poquito más empático con esa chica a la hora de explicarle y que ella entienda cuál es su situación para que sepa y no acabe abandonando todo, entonces haciendo luego el rebote. Diego, te tengo un caso. Ay, mamá. Aquí dice, ¿de qué manera afecta los vapes a la fertilidad? Me encantó esa pregunta. Buen tema. Ahora mismo de la moda ha llevado a que existan diferentes tipos de vape, vape. Sí, uno no dice vape porque como que es más fácil. Sí. Existen varios tipos de vape. Entonces va de acuerdo a la cantidad de nicotina, va de acuerdo al sabor, va de acuerdo a la sensación que sienten los pacientes cuando lo van utilizando. Entonces, ¿de qué forma afecta? De que le trastorna por completo lo que son los espermatozoides. Ahora mismo se está más de moda el que mientras más humo usted tira, mucho más placer es. Yo le dejo a opinión a cada quien que siga con sus hábitos, pero es un hábito tóxico.
afecta desde la morfología, o sea, la forma del espermatozoide, afecta el cuello del espermatozoide, afecta la cola del espermatozoide. Wow. Y si ese renacuajito, que es el espermatozoide, los amiguitos míos, no tienen Los hijos suficiente... Los muchachos de Diego. Los muchachitos míos. Si esos espermatozoides no tienen la suficiente fuerza para llegar hasta el ovocito donde se va a fecundar, porque tengan un trastorno de eso, nunca se va a conseguir un embarazo. Imagínense que además de eso, los espermatozoides tienen que traspasar unos antígenos antiespermáticos que tiene la mujer, y si no tienen fuerza, ¿cómo van a poder llegar a un embarazo? Por lo que les recomiendo ni vape, ni juca, ni cualquier otro hábito tóxico, y el fumar también, para que al fin y al cabo se logre un embarazo. Es que todos esos hábitos tóxicos al final lo que van a afectar es la microcirculación, y todo lo que tiene que ver con fertilidad es de Depende. microcirculación. O sea, para que tengan una idea, para que ocurra una buena implantación debe de ocurre con la microcirculación. Eso que yo le estaba explicando ahorita de ese blastocito que se va a implantar en el endometrio, o sea, que se va a pegar al endometrio. Existen lo que son, el endometrio es la parte interna de la matriz, es la casita, como digo yo. Entonces, esa casita tiene unos microvasitos, arterias radiadas, que se van a conectar con el blastocito. Y son vasitos ultra recontra pequeñitos. Entonces, si hay una microcirculación afectada por estos hábitos tóxicos, entonces esta paciente va a tener pérdida repetida de la gestación. Eso te iba a decir. ¿Qué va a pasar también con el ovocito cuando una chica está con el VAP? Que ese ovocito, el huevito, no se va a madurar de manera correcta, porque también se va a afectar la microcirculación para que le pase todos los nutrientes a ese huevito para que se madure. O sea, que aquí no solamente son las sustancias tóxicas que sí afectan, sino también la microcirculación que necesitan estas células germinales para que se maduren. Claro. Sí, perdona que te interrumpa, pero no quiere decir que todo aquel que utiliza vape no se embaraza, porque hay personas que son muy altamente fértiles y aún quedan fecundadas aún utilizando vape. Pero lo más recomendable es que no lo utilice. El mismo cuerpo de la mujer data de que si tenemos un ovocito enfermo, ella misma lo va a expulsar. Y ahí vienen las pérdidas repetitivas de los embarazos. ¿Y qué pasa también? Que todas esas sustancias tóxicas generan radicales libres, que también los hemos mencionado, que son aquellos que posteriormente van a dañar las células de cada órgano, y se van dañando la morfología, esa forma, esa función, esa maduración, y esas células se van muriendo más rápido o se van reproduciendo de forma anómala. ¿Y a qué lleva eso? ¿Qué ustedes creen que va a pasar con unas células que se mueren antes de tiempo, que se dañan antes de tiempo, que envejecen antes de tiempo? Todo eso degenera en cáncer, en tumoraciones. Entonces, todos esos hábitos tóxicos son predisponentes de cáncer. Y tú sabes que a mí me preocupa de todo esto, que vamos a tener una generación próximamente muy infértil. ¿Por qué? Porque son los jóvenes de ahora, los jovencitos que todavía no están buscando embarazo, que están utilizando todos estos dispositivos. Entonces, en unos años, cuando ellos quieran embarazarse, porque están ahora en los 20, en los 16, en edades muy jóvenes, van a tener muchísimos problemas de fertilidad, porque no están previendo todos esos daños que van a venir a futuro. Sí. Aquí hay una preguntita, preguntitas rápidas para Yajaira. Dice, buenas doc, la ecografía, la infusión salina, luego de 2 pérdidas, la primera de 19 semanas y la otra de 7 semanas. La ecografía. La ecografía, si se puede hacer, al parecer dice que si se puede hacer luego de 2 pérdidas, o sea, de un embarazo de pérdidas, el primero fue con 19 semanas y la otra con 7 semanas. Parece ser que se le había indicado a alguien, a la paciente, y al parecer tenía dudas que si se podría hacer o no. Una ecografía con infusión salina. Entonces, Sí. Estaríamos hablando de lo que es una histerosonosalpingografía, sí. Realmente ese tipo de estudio lo que se realiza es para ver si hay alteración de la cavidad endometrial y para ver si hay permeabilidad de las trompas. En el caso específico, aparentemente estamos hablando de una pérdida repetida de la gestación, porque tenemos 2 pérdidas. Entiéndase como pérdida repetida de la gestación cuando se pierden 2 o más embarazos sin una causa aparente, entre comillas, porque siempre la hay, lo que pasa que hay que investigarla. Hay que descubrirla. Y sí se puede realizar. Está bien. Aquí hay una pregunta que se repite mucho
Y yo sé que a ti te la hacen mucho, Yajaira, porque de hecho hace un rato estábamos juntas en un lugar y esa fue una pregunta. Y es que ella quiere salir embarazada, pero quiere que sea niña. ¿Se puede elegir el sexo del bebé? Sí, claro, con el calendario chino. No, mentira, mentira. Claro que no. No, la verdad. No, señores, miren, no existe la posición de ninguna posición, no existe la luna, ni el calendario chino, ni el japonés, ni el azteca, ni el maya, no. Cuando nosotros estamos ante un embarazo, tenemos una moneda tirada al aire. Como decíamos al principio, el sexo lo da el espermatozoide y es una moneda tirada al aire porque puede llegar un espermatozoide X o un espermatozoide Y. De la única manera que nosotros podemos hacer una selección de sexo es a través de técnicas de reproducción, entiéndase, una inseminación o una fecundación in vitro, donde se va a separar mediante técnicas ese esperma X del Y si pues lo que queremos es una niña en este caso, pues se coloca un esperma X. Doctora, y esta pregunta no está aquí. Pero, ¿qué usted opina de esos métodos que tiene la gente? Porque lo oí el otro día en el salón, una de las chicas estaba embarazada y una muchacha le dijo, ese varón, ¿y cómo tú lo sabes? La forma de la barriga. Eso. Sí, le he escuchado. Miren la mirada de, si ustedes hubieran visto como Yajaira me vio. No, pero yo lo digo Es que en tono de broma. lo que pasa porque es se escucha mucho. que siempre tú puedes tirar a pegar, son dos posibilidades. Sí. O sea, o es una o es la otra. Esa misma persona, tú le dices que te dé los números de la loto y probablemente no te vas a sacar. Claro, no, lo digo en tono de broma porque sí se oye mucho. Que es la forma de la barriga. Sí, sí. Mira, Sí. nosotros los seres humanos siempre le andamos buscando la quinta pata al gato y eso es normal. Que si la forma de la barriga está, a mí me han preguntado hasta de los latidos del corazón, ¿cómo van los latidos? Y yo, normales. ¿Cuánto tiene? Y yo, 140. Ah, pues niña. Y yo, ¿por qué? Porque par. Y yo, Ok. ok. Ay, Dios mío. Entonces, que si la mujer está bonita, que si la mujer está fea, que si la mujer esto, que si la mujer tiene, que si hiciste malestares, que si no hiciste malestares. Cuando yo iba a tener a Sabi, me acuerdo yo, a mí no me dio malestares. Se hembra. Sí, ay, mira. Pero qué yo, a machote. mí no me dio malestares con Francisco. Ya. O sea que muy es una variable. creencia y con eso tú no puedes lidiar con la gente, pero científicamente no está comprobado nada de lo que las personas dicen. Esta pregunta es para usted. Cuente. Dice, estoy fuera del país y me gustaría consultar con mi pareja cuántos días necesito para evaluarnos en red. Ah, pero esa pero pregunta ese es para allá, los ajá, tres. para los tres. Sí, pero bueno, Pero dale, sí, dale. bueno, mira, de parte de nutrición, yo voy a hablar de mi consulta, necesitamos primero la evaluación inicial, donde hacemos todas las medidas antropométricas, el historial clínico, dietético, y le indicamos todas las analíticas correspondientes. Ella seguro quiere un diagnóstico. Algunas personas, sí, me imagino que eso, pero ya voy a completar lo que estaba diciendo. Algunas personas me dicen, mándame los análisis que te tengo que llevar. No te puedo mandar los análisis. ¿Tú sabes por qué? Porque los análisis dependen del historial clínico y dietético. Exactamente. Entonces, quizá una persona yo necesito unas analíticas específicas y en otras no. Entonces, por eso yo prefiero primero hacer la evaluación y posteriormente indicar esos análisis. Sí, por la parte de urología, tratar de venir a la consulta, si es posible, entre el tercer y el quinto día de reposo sexual. A mí, en lo personal, entre el cuarto y el quinto día de reposo sexual, para así indicarle el estudio del espermatograma y además de eso las analíticas, que debe ser primero las analíticas y después el estudio del espermatograma, al igual que los otros medios diagnósticos que vamos a necesitar por la parte masculina. Mire, yo se lo voy a poner fácil. Usted va a coger un vuelo. Cuando usted vea que le va a llegar la menstruación, si en la menstruación le va a llegar el día 20, usted coge el vuelo el 19, ¿verdad? Entonces usted me va a llegar a mí el segundo día de la regla. Yo la voy a ver, le voy a indicar las analíticas del segundo día. Entonces ese mismo día yo se la refiero a Diego, le dice al esposo que no puede tener relaciones, ¿verdad? Sí, Entonces bueno, va a llegar con 3 días sin relaciones para mandársela a Diego y por ahí mismo se lo mando a herir. Entonces ya ahí, por una semana usted va a venir al segundo día de la regla y ahí vamos, en una semana le damos el diagnóstico. Totalmente. Excelente. Y probablemente se vayan para allá ya con un tratamiento. No, con tratamiento no.
No hay forma. No, con tratamiento no. Se van con el diagnóstico, Con el diagnóstico y programan. y vamos a programar ya luego para el tratamiento, porque ¿cómo tú le vas a decir Por lo que menos la parte mía. Pero Probablemente- imagínate, Ay, de Imagino mi que tenga que parte operarlo. también, pero con Yajaira. pero necesitan- imagínate que Mujeres sea una complicadas. que es un in vitro. ¿Cómo le voy a decir No, si no hay te va forma. con el in vitro? No. No hay forma, no hay forma. Y esta pregunta, Yajaira, dice aquí, ¿el té de manzanilla es peligroso en el embarazo? Yo nunca he estado de acuerdo con las tisanas durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tú me dices, bueno, yo me estoy bebiendo un té de manzanilla. ¿Y qué me garantiza a mí que eso sea manzanilla? Entonces, todas las hierbas aromáticas no me gustan durante el embarazo, no se recomiendan, porque es que yo no sé lo que me estoy tomando. Espérate, según la tía se embarazó tomando té de manzanilla. No, ella dice embarazada. Embarazada, si lo puede ok, tomar. ok, la Entonces, embarazada. yo no soy partidaria de tomar nada de hierbas durante el embarazo, de tisanas durante el embarazo, yo no soy partidaria. Ujú. Es igual que con los niños, y aunque no es el tema, pero con los niños, con los bebés, Ay, hay menos. no se deben Yo no sé cómo utilizar yo no los le té. saqué ala a mi vehículo un día bajando de Santiago cuando me dicen a mí, no, que Sabi está en la clínica, del colegio, que Sabi se puso malito después que le dieron un té. Y yo, ¿un té de ¿Y qué? un té de qué? Entre mi mamá y la nana que me iban a hacer caer muerta. Y yo, ¿quién le dio té? No, a los niños no se les da té, ni a las embarazadas tampoco. No, Ok. es que, mira, por más que te digan, no, es que las hojitas las arrancan, no, porque es que eso es un binomio que es muy delicado. O sea, mamá y bebé son muy delicados y cualquier sustancia puede ser altamente tóxica y desencadenar cualquier alteración. Entonces es mejor evitar. Ok. Yajaira, después de una cesárea, ¿qué tan peligroso es salir embarazado a los 4 meses? A los 4 meses. Sí, fue como rápido, pero salió embarazada. ¿Es peligroso? Mira, se supone que el órgano más noble de la bolita del mundo es el útero, porque es capaz de recuperarse totalmente. Esas fibras musculares después que tú haces una cesárea. Pero, a eso voy, pero estamos hablando de un procedimiento quirúrgico donde hubo una ruptura y hubo una sutura, que no es lo mismo que un parto. El problema aquí de una cesárea previa en 4 meses es que esas fibras que se han seccionado necesitaban un tiempo de recuperación y entonces esta paciente puede ser que desencadene labores de parto pretérmino y uno no puede permitir que ella tenga contracciones porque pueden provocar rotura uterina. Entonces esa paciente es de cuidado, es un embarazo de alto riesgo. Ok. O sea, que lo ideal sería que se den ese tiempo de recuperación. Por lo menos un año. Por lo menos. El famoso riego que vulgarmente se escucha. El ¿Cuánto puerperio. El puerperio, pero Puerperio. aquí es el riego. El riego es 30 días. ¿Cuánto es el riego? 45 días. 45 días. Eso. Que no quiere decir que en esos 45 días no se puedan lavar el pelo, bañarse y hacer todas las medidas higiénicas correspondientes. Sí, como por ejemplo esta, que dice, ¿puede una mujer embarazada bañarse en la piscina? Tú sabes que es uno de los famosos mitos que si la paciente embarazada se pueden bañar en piscina, sí se pueden bañar en piscina. Ahora bien, una paciente que está en amenaza de parto pretérmino, una paciente que está en una amenaza de aborto, una paciente que su médico le dijo que no se puede bañar en piscina, no lo puede hacer. Ahora bien, cualquier otra paciente embarazada es una paciente totalmente normal, que tiene que tener el cuidado de que si se está metiendo en una piscina, pues no, tiene que saber caminar para no caerse, resbalarse y eso. Y que en las piscinas también hay que saber en cuál, porque hay muchas piscinas públicas donde hay mucho riesgo de infección. Exacto. Especialmente infecciones en la zona vaginal o de vías urinarias. Bueno, tan solamente le digo que tuve un paciente no hace mucho de 22, 23 años que él había ido a una piscina pública de un hotel y había contrarrestado Neisseria gonorreae. ¡Wow! Así por sí solo. Y él me juró y me perjuró que no tuvo contacto sexual. Bueno, Diego. Bueno, Diego. tan solamente te digo, y me ha pasado ya 2 veces con otro paciente que había contraído, acudió con secreción uretral continua. Ujú. Y
fue porque estaba metido en una piscina. Nuestro asombro es porque realmente es una infección de contagio sexual. Entonces, es lo que le digo. es como Si lo súper estoy raro mencionando, porque, es porque me impresionó. Sí, exacto. Porque ¿Cómo entonces, es que va a pasar así? eso quiere decir que hubo muchos infectados, me imagino, si era una piscina de un hotel. Eso está muy peligroso. Muy peligroso. Tú eres muy creyente, Diego. Bueno, queremos seguir siendo tu amigo, tu amiga en... Es que eres un chico de mente muy sana. Claro. Sí, demasiado. Soy niño. Señores, no crean eso. ¿Hay más preguntas? Bueno, yo creo que sí, que quedan muchas hay muchísimas más. preguntas, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos todavía. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Quieren más preguntas? Sí. Entonces, Pues vamos con otra pregunta. Aquí hay una, Yajaira, que nos dice del embarazo gemelar. ¿A las cuántas semanas puede dar a luz? ¿Ya está preparada la mujer para dar a luz con un embarazo gemelar? Mira, el embarazo gemelar también es un embarazo de alto riesgo, porque sus medidas se van a duplicar. ¿Qué pasa con esta chica? Pasa que, pues, puede desencadenar labor de parto pretérmino por este aumento excesivo de la matriz y el abdomen. Entonces, hablamos de un embarazo a término por encima de las 37 semanas. Entonces, lo ideal sería que esta chica de embarazo gemelar llegara a las 37 semanas. Pero ya como es un embarazo de alto riesgo, estas pacientes normalmente, ¿qué pasa con ellas? Bueno, que el médico que lleva su caso son pacientes que se le maduran los pulmoncitos y se le va dando un seguimiento para tratar de llevar lo más cercano a las 37 semanas. A los pacientes que aún están ahí delante de la televisión y delante del podcast, pueden hacer las preguntas aquí debajo, donde podríamos hacer otro programa para así evacuar todas las dudas que ustedes puedan tener, Claro que sí. tanto la parte masculina como la parte femenina. Y además de eso, yo le digo que estamos aquí para aclarar las dudas. No queremos que ustedes se sometan a un proceso de infertilidad que sea solos. Para eso estamos en red, para poder apoyarlos y estar a la disposición de todos. No, y nos encanta que sean abiertos, que todo lo que quieran saber, como decía Yajaira, nos lo pregunten a nosotros. No salgan a googlear porque en Google pasan dos cosas. O dicen, se van al escenario más catastrófico y cualquier dolor de cabeza es un tumor cerebral. Sí. O dan información muy errónea, con tratamientos empíricos que mejor ponen en riesgo nuestra salud. Bueno, yo creo que sí, que quedaron respondidas prácticamente todas las dudas, sí. Y yo creo que va a haber una segunda parte, señores, pronto, sí, porque la gente se va a animar a seguir dejando sus dudas. No, eso es lo que me gusta, que aquí no hay, como que no se cohíben. Sí. Como que no importa porque saben que nosotros vamos a mantener lo que es la ética de no decir, mira lo que fulanito está preguntando, no. Sino que simplemente vamos a contestar la pregunta de esa persona que tiene la duda y a través de esa persona hay otras que tienen esa misma duda y que también le estamos llegando con el mensaje. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y confiar en la información que estamos dando y mandar sus dudas. Vamos a tener invitados para la próxima semana, pero no quiere decir que vamos a hacer otro podcast con todo este manejo de informaciones que tenemos para ustedes. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro Red Fertility Podcast, una edición especial, muy involucrándolos a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Queremos recordarles que Red Fertility estamos ahí disponibles para ustedes, consultas de ginecología, de fertilidad, urología, nutrición, psicología, estudios, todos los estudios y analíticas necesarias para el diagnóstico y todos los métodos de tratamiento también para la fertilidad. Estamos ubicados en la calle Pedro Casado número 12 en el edificio JM de la Cruz frente al laboratorio Morilla Gómez. Es fácil llegar, nada más. Ahí sí le aceptamos que entren a Google. Nada más tienen que buscar la localización de Red Fertility RD y ahí lo vamos a atender, con gusto. Y llámenos. ¿A cuáles números, Yajaira? 849-460-3051. Pueden también escribir por WhatsApp a ese mismo número. Exacto. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Red Fertility RD, en Doc Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rousseau.
Nos vemos en un próximo episodio de Red Fertility Podcast. Por favor, compartan nuestro contenido porque esto tiene que saberlo todo el mundo. Mándenselo a todos sus conocidos y ayúdennos a difundir este mensaje de salud. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.